Pues, ¿qué tal? Los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México. En esta ocasión, conforme al curso que hemos estado llevando acerca de los fundamentos de nuestra vida cristiana, estamos llegando pues a la culminación con pues las cuestiones más maduras, más importantes, y ahora nos vamos a referir al cuerpo de Cristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así es una parte muy importante de lo que estamos viendo. Y bueno, pues aquí como que hay algunos malos entendidos que vale la pena que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de ellos. Y vamos a comenzar viendo algunas de las escrituras clave que nos van a servir en esta ocasión. Voy a leer una parte que está en Efesios 5, del 23 al 32, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. También nos dice Romanos 12, 4 al 8, porque de tal manera, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y en Hebreos 10:24 nos dice que, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. En Colosenses 2:19 nos dice la palabra, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En Efesios 1:22 al 23 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien. Ahora viene una pregunta importante. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Acabamos de leer varias partes a las cuales se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es este cuerpo de Cristo? Bueno, pues el cuerpo de Cristo es el grupo de creyentes nacidos de nuevo que se han unido a Jesucristo por el Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea que Él comenzó, de testificar y establecer el reino de Dios. Cuando vino el Señor aquí a la tierra, Él vino con el propósito de morir por nuestros pecados, pero también vino a establecer el inicio de esta iglesia, vino a poner la base de lo que sería posteriormente la iglesia. Realmente no podemos decir que cuando estuvo aquí el Señor Jesús hubiera habido iglesia, porque la iglesia se formó, se fundó después de que Él ya se había ido. Dice la primera carta a los Corintios 12, del 12 al 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús viene siendo la cabeza y la iglesia viene siendo el cuerpo. Dice Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor nos da autoridad, el Señor nos da poder para establecer precisamente el reino de Dios en la tierra. Un reino que no fácilmente se puede establecer, pero si tenemos el poder, tenemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, entonces sí lo podemos hacer. Así es. Bueno, pues entonces todos los que somos discípulos y todos los que ya hemos entendido lo que es ser discípulo del Señor, estamos unidos en una labor para establecer ese reino de Dios aquí en la tierra. Entonces nuestra lealtad primeramente es con el Señor Jesucristo, después con la Iglesia Universal y después con la Iglesia local. La Iglesia Universal pues no se puede reunir todos al mismo tiempo, ¿sí? Y eso es bonito porque cuando están alabando al Señor, pues está girando la tierra y entonces unos que se van a dormir, los otros están levantando y están alabando al Señor, entonces es constante, es muy bonito eso, pero no todos pueden reunirse al mismo tiempo y en su lugar por esto Dios establece la estrategia de reunirnos en grupos más pequeños y cercanos, como es la iglesia local. En esta iglesia local, nosotros somos el cuerpo visible del Señor Jesucristo y no consiste en que un pastor sea la figura central y un grupo de personas como espectadores o como público, sino que todos somos sacerdotes. Todos los que son nacidos de nuevo son sacerdotes. Así es que todos tenemos un papel que desarrollar en la iglesia como cuerpo de Cristo. Jesús mismo está comprometido a edificar la iglesia en la tierra y de ninguna manera permitirá que el enemigo venza. Tenemos esa garantía de parte de Dios. En Mateo 6:18 dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es que nosotros somos esa fuerza, ese poder, esa unidad como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, y entonces el enemigo no va a poder en contra de la iglesia. Los discípulos de Jesús, entonces, vamos a dedicarnos a la obra de la iglesia, que es la vida que compartimos en Cristo. Por eso todos estamos juntos trabajando y edificando la iglesia, con nuestros dones, con nuestros talentos. En Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es lo que hacemos cuando eso básicamente es lo que hacemos, exactamente lo que está diciendo aquí. Estamos perseverando, estamos enseñando la doctrina que nos dejaron los apóstoles, estamos en comunión, quiere decir estamos en común unión unos con otros, nos estamos platicando, nos estamos conociendo, estamos orando unos por otros, compartimos el pan, y pues esa es básicamente una reunión en la iglesia local. Eso es lo que se pretende que haya en una reunión de la iglesia local. Y la iglesia, bueno, pues hay varias formas, varias figuras que da la palabra acerca de lo que es la iglesia. Y vamos a ver algunas de ellas. Una de ellas es un templo, un edificio. El propósito de Dios es edificar un cuerpo unido para que sea la morada de Dios por su Espíritu Santo. Dice Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo la comparación o la similitud de la iglesia con un templo. En ese templo, en ese edificio, cada uno de nosotros somos una piedra. La más importante de todas, por supuesto, pues es nuestro Señor Jesucristo. Y después el fundamento, el cimiento de este edificio va a ser la doctrina, lo que nos dejaron los apóstoles, lo que nos dejaron los profetas, lo que está en la palabra de Dios. Sobre eso es sobre lo que vamos a ir edificando, de tal manera que el edificio vaya creciendo bien coordinado unos con otros, para poder ofrecer ese templo santo para el Señor. También dice, somos piedras vivas edificadas en una casa espiritual para ser el sacerdocio santo que ofrece sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es un sacerdote? Ahí sería la pregunta. Un sacerdote en el Antiguo Testamento era la persona que digamos que se ponía entre los hombres y Dios para ofrecer un sacrificio. Y ahora, en el contexto en que lo estamos viendo, viene siendo lo mismo. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque nos ponemos entre el mundo y Dios para ofrecer un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Sacrificio de alabanza, de oración, de una vida buena, de nuestro propio cuerpo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que ofrezcamos nuestro propio cuerpo de sacrificio vivo. 1 Pedro 2, 4 y 5 dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces somos piedras vivas en ese edificio, en esta construcción que se está realizando, en este templo. Bueno, también somos edificados como templo y también como una familia. Entonces, el propósito de Dios es formar una familia, su familia, y hacernos coherederos con nuestro hermano mayor, que es el Señor Jesús, que Él ya ganó. Y entonces, en Romanos 8:17 nos dice que, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está nuestro trabajo en la iglesia, el cual es un estilo de vida, no es una actividad. Ya nuestra vida ya es esa... pues esa red que tenemos de relaciones entre nosotros, de edificación, de constante comunión, de constante unión, en muchos sentidos, y pues ya es una forma de vivir ya cuando nos establecemos como cuerpo de Cristo, como iglesia y sobre todo como una familia, ¿no? Y dice en Hechos, o sea que tampoco es un club social o religioso en el que uno se matricula, ¿no? Que ya firma, sino que es la familia que Dios, a la que Él ha decidido añadirnos. Él nos ha colocado, nos ha puesto las conexiones para que nos acerquemos, para que nos conozcamos, para que pertenezcamos. Es una pertenencia, ¿sí? No es un club social, pero sí es una pertenencia donde Dios quiere plantarnos para que ahí podamos nosotros crecer y que podamos dar fruto. En Hechos 2:47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es. Otra forma en que se menciona a la iglesia, que se compara, es a una novia. Y entonces esta figura nos permite entender de mejor manera el grado de unidad que hay entre la iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos imaginamos a unos novios
que están por casarse, bueno, pues están ahí todos enamorados y buscando el bien del otro. Así es la relación que tiene el Señor Jesucristo con su iglesia, buscando siempre quedar bien uno con el otro, siempre buscando el bienestar de la otra persona, y así es como el Señor se manifiesta a la iglesia, ¿verdad? Como un novio. Y nosotros, bueno, somos la novia deseada, la novia que el novio viene a buscar. Y se está buscando que seamos uno. Dice Juan 17, 11 y después el 21. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y si entendemos eso, de la misma manera que el Señor Jesús, el Hijo, Dios Hijo, está unido al Padre y está unido al Espíritu Santo, así pide que cada uno de nosotros estemos unidos a Él. Y eso es algo tremendo. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En la medida en que nosotros seamos uno con nuestro Señor, en esa medida el mundo va a creer realmente que el Señor Jesús vino a la tierra y la obra que está haciendo, que se está estableciendo la iglesia, el reino de Dios aquí en la tierra. Y bueno, también es comparado con un cuerpo, ya lo habíamos visto anteriormente, un cuerpo. Que se manifiesta el deseo de Jesús de usar una unidad corporal para ministrar vida y sanidad, así como Él lo hizo durante su ministerio aquí en la tierra. En 1 Corintios 12:27 nos dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este llamado entonces requiere de un cuerpo de personas que estén funcionando en las mismas esferas de poder y autoridad en que ministraba Jesús. Dios fundó una sola iglesia sin denominaciones ni barreras, que es la congregación en la fe de todo creyente. Esto es muy importante porque muchas veces estas denominaciones nos separan en lugar de unirnos. Y lo que Dios quiere es que estemos unidos como iglesia, que entendamos que no todos los miembros de las iglesias tienen la misma función. Entonces tampoco las denominaciones tienen la misma función. Entonces donde Dios te ha colocado, donde Dios te ha plantado, es porque ahí vas a encontrar el alimento que se necesita de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida como creyente y como parte de la iglesia. ¿Sí? En Mateo 16:18 nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias. Manteniéndonos unidos como los soldados romanos, ¿no? Con sus escudos, que entre todos se protegían, pues ahí, pues ¿cómo va a ser posible que venga el enemigo? Pues no va a poder. No, si realmente estuviéramos unidos, si estuviéramos así fortalecidos unos con los otros, pues las cosas serían más fáciles, pero lamentablemente hay mucha desunión en el cuerpo de Cristo. Esto es algo lamentable, pero es real. Uh-huh. Ok, algunas de las características que tiene la iglesia. Primero que nada, el Señor es el jefe de todos. El Señor Jesús es quien estableció a la iglesia, lo acabamos de leer, y Él la está edificando, Él la está dirigiendo, y pues Él es el que manda aquí en este asunto. Aquí no es obra de nadie, de ningún hombre, sino que es directamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo tenga la preeminencia. Entonces no podemos saltarnos este primer dato, esta primera característica que tiene la iglesia, que es fundamental. El jefe es nuestro Señor Jesucristo. Y no hay ni para dónde moverle. Entonces es de la misma manera que el cuerpo,
Bueno, el cuerpo físico, todos los miembros del cuerpo obedecen a la cabeza. De hecho, nosotros podemos vivir sin una pierna, sin una mano, pero no podemos vivir sin una cabeza. Entonces, de la misma manera, así como funciona un cuerpo físico, así funciona también el cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. También nos vamos a referir en las características de la iglesia en la unidad, en el espíritu. Todos los creyentes somos partes de un cuerpo con una unidad entre cada uno, porque todos tenemos al mismo Señor. Si todos estamos en unidad con el Señor, entonces estamos en el Señor. Ahí estamos con Él. Jesús oró por la unidad de todos los creyentes. Y aquí está una oración que el mismo Señor Jesús hizo tan preciosa en Juan 17, 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Qué maravilloso es esto, el Señor intercediendo por todos nosotros. Cada uno de los creyentes tiene una función diferente, así como en el cuerpo físico. No podemos ser independientes. Lo hemos dicho, cuando vemos un accidente y vemos que los miembros están dispersos, es horroroso. O sea, la unidad del cuerpo debe de mantenerse siempre unida. Todo miembro del cuerpo que está separado, pues, o sea, un brazo ahí aparte del cuerpo ya no funciona, ya no sirve, ya no tiene ningún servicio, es inútil, ya está, va a morir, o sea, no sirve ya. En cambio, bueno, pues si estamos unidos al cuerpo, entonces vamos a tener la vida de Dios a través de ese cuerpo. Dios escogió a cada uno de los miembros de su cuerpo para que interactúe en armonía, y para ello se necesita que permitamos que nos moldee de acuerdo a su diseño perfecto. El amor es el pegamento que mantiene unido a cada cuerpo, a cada miembro. Y el Espíritu Santo es el vehículo por el que tenemos acceso a ese tipo de amor. Qué importante es que podamos desarrollar ese amor los unos por los otros. ¿No es así? Así es, pues es que si no hay amor, pues entonces nada más estamos juntos por un rato y no sirve de nada, no hay realmente unidad, ¿no? Cuando hay amor, entonces sí hay una unidad. Ok, también hay una variedad de dones y funciones, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que el Espíritu Santo da algunos dones, que el Padre da otros dones, que el Señor Jesucristo da otros, ya los estudiamos, y cada uno de nosotros pues tiene una mezcla especial de esos dones que nos hacen únicos, para un propósito único y específico. Entonces no debemos anhelar el ministerio de alguien más. ¿Por qué? Pues porque él tiene unos dones que nosotros no tenemos. Entonces, con lo que tenemos, estamos perfectos para el ministerio, para el servicio que Dios quiere que hagamos. No podemos estar tratando de compararnos porque no nos va a llevar absolutamente a nada. No nos va a llevar a nada más que a frustración, y lo que teníamos que hacer, pues no lo vamos a hacer, ¿no? Porque la parte que nosotros no hagamos, no la va a hacer nadie, porque nadie tiene las características que tenemos nosotros. No hay ningún miembro que esté de más en el cuerpo. De la misma manera, no hay una persona que esté de más en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función y todas las funciones son importantes. Y hay que reconocerlo como tal. No podemos decir de tal o cual persona que es más importante que otra. No, todos tenemos una labor, todos tenemos una función y todas son importantes.
todas son importantes. Lo vemos, por ejemplo, en un trabajo en equipo, en una película, por ejemplo. Una película, si nos ponemos un día a ver, todas las personas que están involucradas en una película son cientos de personas y todos ellos tienen una labor, tienen una función que realizar. Y si no está esa persona, las cosas no salen como deberían de salir. Todos son igualmente importantes. Claro, sí. Y también vamos a ver otra de las características es acerca del dominio de Dios. En 1 Corintios 12:11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Podemos conocer la voluntad de Dios a través de su autoridad delegada. En Hebreos 13:17 nos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Órale. No, ¿verdad? A veces intentamos ser lo que no hemos sido llamados a ser y hacer antes de averiguar cuál es nuestra función en Dios y aceptarla, desarrollarla y llevarla a cabo, realizarla. Si Dios nos ha colocado en un cuerpo, es porque tiene una asignación específica para cada uno dentro de este cuerpo. Así es. Y también otra característica es que debemos estar debidamente relacionados. ¿Qué quiere decir? No somos independientes. No nos mandamos solos. Todos, absolutamente todos, tenemos una cobertura espiritual y necesitamos esa cobertura espiritual. A veces, pues uno se encuentra con personas que dicen, no, yo tengo mi propia manera, tengo mi propia relación con Dios. Eso es una forma de decir que no se quieren sujetar a nadie y por lo tanto andan solos y están haciendo lo que quieren y piensan que están siguiendo la voluntad de Dios. Error, porque la voluntad de Dios es que estemos juntos, que estemos unidos. Si alguien no quiere estar con la iglesia, entonces tiene problemas. Es necesario que estemos juntos, que nos conozcamos, que nos aceptemos y que podamos cumplir esa labor importante de estar orando y de estarnos levantando unos a otros. Tenemos entonces en este trato, tenemos lecciones muy valiosas que aprender. Para empezar, perdonar. Después la tolerancia de la que tanto se habla y de la que poco se practica. ¿Realmente quieres tolerar a una persona? Pues vente a la iglesia. Aquí vas a aprender cómo nos toleramos todos, cómo nos aceptamos y cómo nos edificamos unos a otros. Dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entre todos vamos a edificar la iglesia o entre todos la vamos a destruir, ¿no? Entonces el Señor nos llama a hacer esto, es muy importante. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Somos entonces nosotros, el Señor nos ha comparado con la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para preservar, pero también para dar sabor. Somos la luz del mundo, para poder alumbrar lo que está en tinieblas. Y también otra de las características es compromiso. Dios nos ha encomendado una tarea única que nadie más puede lograr, sino su iglesia. Ningún creyente va a encontrar la completa realización de su propósito en este mundo fuera de la iglesia. Esto cuesta mucho trabajo entenderlo, pero es una realidad. Si no formamos parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo, de ese mover de Cristo, pues entonces estamos relegados, así como decíamos, como ese miembro que está tirado ahí en el suelo. Y por más esfuerzos que se puedan hacer solos, como decía el esposo,
con una película, o sea, no puede ser el director, el mismo camarógrafo, el mismo actor, el mismo todo, aunque a veces lo intentamos, pero no es posible hacer algo uno solo. Siempre se necesita trabajar en equipo, siempre. Y cuando nosotros nos identificamos con el cuerpo de Cristo, nos estamos uniendo a la cabeza. Vamos a tener ese fluir para que podamos hacer y llevar a cabo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. El crecimiento y fortalecimiento de la iglesia depende del compromiso de cada uno de los miembros. No debemos buscar el provecho o beneficio que vamos a obtener de la iglesia, sino lo que podemos aportar a ella. Muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, que en una iglesia ahí dan despensas, ahí nos vemos, porque ahí dan despensas. Entonces, pues muchas veces nada más a ver qué me dan, ¿no? Vamos a ver si va a haber fiestas, si va a haber algún festejo, alguna cosa donde den comida o algo, ahí sí vamos, ¿no? Esto suele suceder, pero es más bien, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer? ¿Qué es lo que puedes ofrecer de ti mismo, de tu persona, de servicio, de colaboración, ¿no? Porque así es como se edifica la iglesia, no hay otra manera. Así es. Y la séptima es el servicio. La actitud hacia el Señor Jesucristo es reflejo de la actitud hacia el cuerpo. Y el servicio a veces nos cuesta un poco de trabajo. Todos somos llamados a servir, todos podemos servir de una manera o de otra. Nada más la cosa es tener la actitud para hacerlo. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba medio desempleado, solía llegar a la iglesia donde estábamos, pues era un edificio grande, tenía como lugar para, no sé, 2,000 personas. Entonces, un día llegué temprano, llegué más de una hora antes de que empezara, y estaban remodelando, entonces todas las sillas estaban afuera. Y entonces pues yo llegué y ahí vi que había pasado, estaba todo vacío. Dije, bueno, pues aquí está. Y entonces vi que se acercó el de intendencia y empezó a cargar sillas y a ponerlas. Él solito. Entonces, ¿qué hice? Me puse a ayudarle. Y hasta el rato, después como de 40 minutos, llegaron más a ayudar. Entonces, entre esta persona y yo creo que metimos más de 1,000 sillas. Acabé con los brazos, pero agotados. Pero es que si estás viendo la necesidad, pues tienes que actuar, tienes que hacer algo. No estás ahí nada más de visita. Pues hubiera sido muy cómodo sentarme a ver, ¿no? A ver cómo trabajaba. Pues alguien vendrá, alguien debe haber encargado para hacer esto, ¿no? O me doy la media vuelta, me salgo y regreso a la hora. Pero pues hay que hacer las cosas, ya estás ahí, hay que hacerlo. Si tú llegas a un lugar, siempre hay algo que hacer. ¿En qué puedo ayudar? ¿No? Siempre hay algo que hacer. O te quedas al final, ayudar, a ver qué es lo que puedes hacer. Y eso no es otra cosa más que el reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú estás agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces vas a dar, vas a servir. Es algo natural en ti. Si no estás agradecido, pues entonces eres espectador, ¿no? Eres público, eres visita, pero no eres parte de la familia. Muy bien, es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio, nuestro Señor. Bueno, y por fin, al final vamos a ver cómo podemos cumplir cada quien esa función en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver. Primero, ser llenos del Espíritu Santo. Pedirle al Señor que nos llene, que nos llene. Cada día necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo. Desempeñar nuestro papel sin envidiar el de los demás, sin querer el de los demás. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Hacer lugar para otros y no tratar de hacerlo todo uno solo, porque muchas veces queremos dominar y queremos controlar absolutamente todo y no nos gusta cómo lo hace otra persona y queremos hacer todo y terminamos
pues muy mal, muy enojados, porque además no se puede, no podemos hacerlo todo. Hay que reconocer cuando alguien hace también las cosas mejor que uno mismo, ¿verdad? O sea, ceder ese lugar adelante. ¿Por qué? Porque es para el Señor y vamos a darle la excelencia. Un ejemplo, la alabanza aquí la lleva mi esposita, ella toca su guitarra, canta, tiene buena voz, y ella es quien dirige. Pero si algún día llegara alguien que toca mejor y canta mejor, adelante. Vale. Adelante. O sea, no hay problema. Además se solicita. Y además estamos orando para que llegue. Entonces, sí, por supuesto. Si el Señor trae a una persona también que tiene una palabra buena y poderosa, pues que se ponga también a compartir. Claro que sí. ¿Sí? Y que nos digan, ¿verdad? Que nos digan. Así es. Oye, yo puedo hacer esto, tengo esto. Ajá. Bueno, también podemos conocer el lugar en el que nos corresponde estar, pero tampoco aferrarnos a él. O sea, yo tengo un servicio de decán, pero se hace falta algo en la cocina. Ah, no, pero yo soy el decán. A mí no me muevan de lo mío, ¿no? Así somos hasta con las sillas, ¿no? Cuando agarramos un lugarcito, y ya estamos ahí. Cuando nos lo ganan, ¡ay! Hasta da coraje, ¿no? Pero tenemos que dejar que el Señor mueva las cosas como Él quiere. Admitir la necesidad de ayuda. Nadie es independiente ni indispensable. Pero si necesitamos ayuda, pues hay que pedirla. Valorar a los hermanos, animarlos, cuidar del cuerpo, practicar la hospitalidad y buscar maneras prácticas de compartir y ayudar en la iglesia, ver sobre los hermanos. Muchas veces nosotros no podemos estar hablando por teléfono, por ejemplo, pero si tú lo puedes hacer, pues puedes ayudar bastante para aquel hermanito o hermanita que no ha venido, por ejemplo, ¿no? Hacer que el amor sea tu meta y desea de todo corazón los dones espirituales para edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Y llegamos al final, vamos a ver algunas preguntas, algunos puntos de discusión. Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿te ves como una parte necesaria del cuerpo de Cristo? Y ahí hay sí o no. Si sí, qué bueno. Y si no, ¿qué vas a hacer? Claro. Te vas a seguir ahí escondido por los rincones. 2, te preguntan la manera en que puedes invertir en tu iglesia local. ¿Cómo puedo yo ayudar? Veo que hace falta algo, pues tráelo. Así de fácil. ¿Hay algo que puedes hacer para fomentar la unidad dentro de tu iglesia local? Y esta es una pregunta muy importante. Cuando llegamos, la gente se junta, o cuando llegamos, la gente se separa, ¿no? Entonces, fomentar esta unidad que es tan importante y tan necesaria. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar gracias. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos, mi Dios, que pues hables, Señor, a nuestro espíritu, Padre, que podamos tener la revelación de aquello en lo que podemos colaborar, Señor, en nuestra iglesia, Padre. Que no retengamos, Señor, pues todos esos dones y talentos, sino que los pongamos al servicio de nuestros semejantes, que busquemos ese bienestar por el otro, Señor. Que podamos ser unidos, Señor, ese templo, Señor, de tu Espíritu Santo. Que podamos ser esa novia, Señor. Que podamos ser ese cuerpo, Señor, dinámico, vivo, Señor, que pueda hacer tus obras aquí en la tierra. Y te damos gracias por todo esto, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Ya estamos en la recta final, ya está terminando este discipulado. Y pues si se han perdido alguna parte, pues ahí están grabados. Ahí están todos para que podamos ver todos. Darle una repasadita sería muy bueno. Bueno, pues bendiciones, que Dios los guarde. Hasta luego.